Bien, mis hermanos, si ustedes ven las noticias, se van a dar cuenta de que posiblemente el 95% de las noticias que se dan en los telediarios, el 95% son tragedias. Tenemos tragedias sociales, tragedias políticas, tragedias económicas, todo tipo de tragedias, hasta el punto de que uno prefiere no ver lo que son los telediarios y las noticias porque verdaderamente uno se deprime. El 95% nos habla de tragedias. Y nos habla de que la tragedia es algo real en este mundo y en nuestras vidas. Y la tragedia es algo con lo que tenemos sí o sí que aprender a convivir. Y precisamente la tragedia fue aquello que golpeó a esa familia que hemos visto en Ruth capítulo 1 en los primeros 22 versículos. Una tragedia que afectó de varias maneras, golpeó seriamente a esa familia. Así que tengan este capítulo que se ha leído de Ruth delante de ustedes, porque debemos recordar un poquito lo que vimos la semana pasada de manera muy rápida. Acuérdense de que en el libro de Ruth lo que veíamos era la redención en una historia de amor. Esa historia de amor en la cual, con el matrimonio de Ruth y Boaz, Ruth fue redimida y lo que era esa línea que se estaba muriendo genealógica de básicamente Elimelech, Noemí, Mahlón, fue redimida y restaurada por el matrimonio de Ruth con Boaz. Por lo tanto, fue la redención en una historia de amor. Ahora bien, dijimos que esta no es la historia última, la cual tiene que verse en el libro de Ruth. La historia última y más grande aquí es precisamente lo que es la historia del amor redentor de Dios. Cómo Dios con su amor redentor redime a aquellos que son su pueblo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esa historia es la que debemos ver que el libro de Ruth nos va a llevar y últimamente nos habla y se ve cumplida en Cristo Jesús. Ahora bien, esa historia para esas mujeres empezó con tragedia. El tema central de Ruth 1 es precisamente cuando la tragedia golpea la vida. Y la cuestión es que cuando la tragedia golpea la vida, la pregunta es, ¿entonces qué? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cómo debemos entender esa realidad de la tragedia en nuestra vida? ¿Qué sucede entonces con nuestro Dios bueno y perfecto en esos momentos de tragedia que golpean nuestra vida? Pues bien, Ruth 1 tiene varias cosas que decirnos en relación a ello. Y si se dan cuenta en el texto que se ha leído hay tres grandes partes en ese texto. La primera es lo que es la ida de Belén a Moab por esa familia. La segunda parte es cuando regresan a Belén y hay el diálogo entre Noemí, Orfa y Ruth. Y la última es la llegada a Belén y cómo Noemí dice, no me llaméis Noemí, sino Mara, porque el Todopoderoso está en contra mí. Pues bien, en esas tres secciones, mis hermanos, del texto hay un fluir del argumento y salen tres grandes puntos en relación a la tragedia. Primero es que la tragedia es una realidad que cuando golpea, daña seriamente nuestras vidas. Segundo es que la tragedia es el momento para el ejercicio de nuestra fe hacia el amor fiel de nuestro Dios. Y tercero es que la tragedia debe llevarnos a la convicción de que nuestro Dios es todopoderoso. Bien, si vamos a esos tres puntos, mis hermanos, la tragedia es esa realidad que cuando golpea, daña seriamente nuestras vidas. Y la pregunta es ¿cómo la daña? Y la tragedia daña nuestra vida dejándonos sin esperanza y sin identidad alguna. Fíjense, mis hermanos, que la tragedia empieza a fraguarse en esta historia en los primeros 5 versículos. Nos damos cuenta como aquí, en estos primeros 5 versículos, la tragedia golpeó a esa familia de Noemí y Elimelech. Y la verdad es que uno lee los primeros 5 versículos y se da cuenta de que se cumple el dicho de que siempre llueve sobre mojado.
Porque la verdad, la tragedia que golpeó a esa familia es como un lazo que poco a poco se va estrechando sobre ellos y se va estrechando sobre Noemí hasta dejarla sin nada. Empieza por una serie de circunstancias que quedaban un poco alejada de ella y acaba estrechando a Noemí y prácticamente dejándola sin esperanza y sin identidad alguna. Y fíjense que esto es así porque la tragedia sobre Noemí no vino en una sola oleada. A veces las tragedias vienen con un golpe y se acabó. Pero a veces tienen el efecto tsunami. Es una ola detrás de otra. Y cuando uno parece que la ola ha pasado y empieza a levantar la cabeza, llega otra que es peor y lo hunde más y más todavía. Y fíjense que aquí hay varias cosas que construyeron la tragedia para esa familia y para Noemí. Y fíjense que la primera la encontramos en el versículo 1. Fíjense que lo vimos. Se dice cuándo sucede la historia de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Y fíjense que aquí empiezan a fraguarse ciertas cosas que eran la tragedia para esa familia. Lo primero, fíjense que había en cierta manera una tragedia porque había una crisis política en el tiempo en el cual estaban viviendo Noemí, Elimelech y sus hijos. Todo sucedió en el tiempo de ¿qué? En el tiempo en que gobernaban los jueces. Y piensen, mis hermanos, en el tiempo que gobernaban los jueces. Piensen en el periodo de la historia de Israel que eso coge. Un periodo en el cual no había ¿qué? No había rey en esos días sobre Israel. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y los jueces que Dios levantaba tenían que ir apagando un fuego tras otro fuego, tras otro fuego, de aquellas naciones enemigas que se levantaban contra Israel como instrumentos de juicio de Dios porque su pueblo fue infiel y rompió el pacto. Hubo, mis hermanos, una crisis política alrededor de esa familia en el tiempo donde vivían. Pero es que había otro tipo de crisis. Había una crisis social. Ese tiempo era una tragedia social, mis hermanos. Ahí estaban básicamente Noemí y Elimelech en Belén. Y si tuviesen televisión, pondrían televisión y pondrían Belén CNN. Y lo primero, mis hermanos, que escucharían en ese momento es: ha habido una violación grupal por parte de Benjamín, la manada de Gabaá, a una concubina de un levita de Belén. Última noticia: se ha encontrado el cuerpo de la concubina hecho pedazos y enviado a las distintas tribus de Israel. Eso está en el final del libro de Jueces. Era un tiempo, mis hermanos, donde lo que era la sociedad estaba totalmente desintegrada en el pueblo de Dios. Y a esa crisis política, a esa crisis social, a esas 2 tragedias se le añade otra tragedia: la tragedia espiritual del pueblo. Porque habían perdido todos los valores del pacto y de relación con Dios. Y ponen lo que es Belén CNN y dice: las noticias son demasiado malas. Y cambian a lo que es TV Belén. Y ahí escuchan otra noticia: un tal hombre llamado Jefté ha sacrificado a su hija como supuesto voto delante de Dios. Mis hermanos podían decir en qué tiempo y en qué mundo estamos viviendo. Fíjense, mis hermanos, que esos elementos, esas crisis, esas tragedias políticas, sociales, espirituales, mis hermanos, poco a poco empezaron a lo que era fraguar la tragedia sobre la vida de esa familia. Porque uno puede decir aquí, bueno, esto todavía quedaba muy alejado de la vida de Noemí. Pero fíjense que hay otra tragedia que se añade. Y es la tragedia económica. Fíjense en el versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que ¿qué sucedió? Hubo hambre en la tierra. Sabemos que posiblemente esto es como juicio de Dios sobre su pueblo por haber sido infieles a su pacto. Pero fíjense la situación que se genera aquí, mis hermanos. Ahora otra cosa más se añade a la vida de esa familia. Había hambre. No tenían nada que llevarse a la boca.
en un lugar que se llamaba Belén, casa de pan. No había pan para comer, mis hermanos. Y eso sí que empezó a afectar personalmente a esa familia. Mis hermanos, a esa situación le añaden una pequeña pandemia, y no sé si eso sucede en los días que gobernaban los jueces o en los días que gobernaban los Sánchez, los Ayusos y los Casados. ¿Ya? No estamos tan lejos, mis hermanos. Pero fíjense que eso sí que empezó a afectar seriamente, porque el hecho que hubiese hambre, ¿qué es lo que generó para esa familia? Tuvieron que moverse, tuvieron que dejar su lugar, tuvieron que dejar Belén, tuvieron que dejar su tierra, el lugar donde encontraban seguridad, el lugar donde supuestamente tenían esperanza y el lugar que les daba identidad. Eso es muy importante. En el libro de Ruth, los lugares genealógicos son esenciales. Y fíjense que son los lugares geográficos, fíjense que los lugares geográficos identifican, dan identidad a las personas aquí. ¿De dónde era Elimelech? Fíjense en el versículo 1, y un varón de Belén de Judá. ¿Cómo se define a sus hijos? Versículo 2, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efreteos de Belén. ¿Cómo se describe una y otra vez a Ruth a lo largo de la historia? ¿Ruth la qué? Ruth la moabita. ¿Se dan cuenta? El lugar geográfico da identidad a esas personas. Y aquí, ¿qué es lo que sucede ahora con esa hambruna? Tuvieron que dejar ¿qué? Su tierra. Tuvieron que dejar su ciudad. Y poco a poco eso implicaba que lo que iba perdiéndose, lo que iba desgajándose, era la pérdida de identidad en esa familia. Y eso se añade todavía con algo más complicado cuando, fíjense en el versículo 1, cuando nos dice, y un varón de Belén fue a morar en los campos de Moab. ¿Ven ese pequeño verbo morar? Es esencial, mis hermanos. Porque de ese pequeño verbo en hebreo viene la palabra extranjero. Fueron a morar como extranjeros. Y un extranjero, mis hermanos, en aquella tierra tenían un estatus legal prácticamente sin ningún tipo de derechos. Podían tener algunos, pero tenían muy pocos derechos. Estaban en una situación de vulnerabilidad bien grande. Iban a una tierra que no era la suya. Iban a un lugar que no era el suyo, que no sabían cómo iban a ser recibidos si no tenían derechos, dejándoles prácticamente sin ser nadie. ¿Saben una de las cosas que a mí me ponía los pelos de punta en Canadá? Es que muchas veces cuando ibas a hacer trámites había dos preguntas que no querías para nada que te hiciesen. La primera era, ¿es usted canadiense? Respondías, no. La segunda era, ¿es usted residente permanente? Respondías, no. ¿Saben cuál era la respuesta? Pues usted no es nadie, no tiene derecho a esto. Y ahí te las apañas. Usted no es nadie aquí sin esos derechos. Y fíjense que esto es lo que empezaba, mis hermanos, a suceder aquí. Dejaron su lugar, dejaron su tierra y iban a un lugar, mis hermanos, donde no tenían derechos y aparte era Moab, que no eran muy buenos amigos de Israel y que no se sabía cómo iban a recibir a esa familia. Por tanto, fíjense cómo ahora poco a poco están más lejos de lo que eran. Aquello que les daba seguridad, aquello que les daba identidad en sus vidas, el lugar de donde eran ahora se pierde. Y ahora están como extranjeros sin derechos y prácticamente sin identidad en esa familia. Pero es que hay algo más. Esa crisis económica no les estaba dejando solamente sin identidad, sino que fíjense también sin mucha esperanza. Porque lo irónico, mis hermanos, aquí es que salen de la ciudad de Belén, que ya les he dicho lo que significaba, Bethlehem. ¿Casa de qué? Casa de pan. Y en una casa donde tenía que haber pan, no había. En la tierra prometida,
en la tierra que Dios les dijo que fluiría leche y miel, en la ciudad del gran rey, no había esperanza alguna de sustento. ¿Cómo creen que empezó a sentirse, mis hermanos, esa familia? Y ahora, ¿saben qué? La tragedia se cierra y se cierne más sobre Noemí. Porque a ese caos político, social, económico, que estaba afectando su identidad, su esperanza, ahora, mis hermanos, sí que toca personalmente a la persona de Noemí. ¿Y qué es lo que sucede con esa familia? ¿Qué es lo que sucede, mis hermanos, con su esposo? Fíjense en el versículo 3. Y murió Elimelec. Y para que nadie tenga dudas, marido de Noemí. Es enfático. Y saben, es bien irónico esto, mis hermanos. Porque ¿saben lo que significa Elimelec? Elimelec significa mi Dios es rey. El Dios y mi Melech, rey. Dios es rey o mi Dios es rey. Y fíjense, mis hermanos, que ahora aquí muere, mi Dios es rey. Muere su marido, pero ¿saben qué? Con la muerte de Elimelec murió algo más en la vida de Noemí, o empezó a morir algo más. Ahora la ciudad del gran rey era incapaz de darme pan y sustento. Y ahora mi rey muere. Lo que acabó muriendo o estaba muriendo aquí en Noemí era toda esperanza. Mi Dios es rey, pues ¿dónde está mi Dios en esta situación? ¿Dónde está mi rey en esta tragedia? ¿Dónde está Dios en todo este asunto? Y la visión que tenía Noemí, lo hemos leído, es que Jehová ha levantado su mano contra mí, mis hermanos. Y esto es lo que la tragedia muchas veces puede hacer en la vida de uno. La tragedia puede llevar a preguntarnos, y es lícito, ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde está mi Dios que es rey? ¿Dónde está su gobierno? ¿Dónde está su señorío? ¿Dónde está su cuidado en medio de esta tragedia que una y otra va minando mi vida, mi esperanza y quién soy yo? Pero ¿saben? Había una esperanza para Noemí. Tenía hijos. Y eso es muy importante. ¿Saben por qué? Porque una señora que se quedaba viuda en aquel tiempo tenía varias opciones. Podía volver a casa de los suyos, pero no quedaba desamparada si tenía hijos. Podía quedar bajo el cuidado de los hijos, y los hijos eran aquellos que, casándose con otras, podían levantar lo que era la línea genealógica que había muerto de su padre y seguir esa línea genealógica adelante. No tener genealogía, no tener línea en aquel tiempo era terrible. Era prácticamente la extinción. Pero aquí Noemí tenía esperanza. Muy bien, Elimelech, mi marido ya no está, pero tengo a mis hijos, todavía hay esperanza para mí. Todavía hay esperanza para ti, Noemí. Fíjense lo que dice el texto. Sigan leyendo, versículo 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Miren al final del versículo 4. ¿Cuánto tiempo habitaron ahí? Habitaron ahí unos 10 años. Y mi pregunta es, ¿qué pasó en esos 10 años? ¿Y saben qué es la respuesta? Nada, mis hermanos. Nada. 10 años donde no hubo nietos. 10 años donde no hubo nietecitos que corriesen por las tiendas desordenándolo todo. Y Noemí pudiese ir detrás de los nietecitos con la sandalia a ver si los cogía. No hubo nada, mis hermanos. La línea genealógica de esa familia seguía muerta. Y a eso añádele lo último. Fíjense el versículo 5. Y murieron también los dos, Mahlón y Kelión. Y ahí se quedó Noemí sin nada. Ahí todas las esperanzas de Noemí
cayeron por los suelos. Ya no había manera de que su línea genealógica siguiese adelante. Ella era demasiado mayor para que algo pudiese producirse. Su esperanza por los suelos y su identidad por los suelos. Lo que le daba identidad Belén quedaba bien lejos. La línea genealógica de su marido y sus hijos de Belén de Judá rota y en la extinción. La identidad de Noemí ya no existía. ¿Y saben qué? La Biblia es bien gráfica en mostrarlo. Porque fíjense que 2 veces utiliza que esa mujer se quedó sola, quedando. Fíjense en el versículo 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Fíjense ahora en el versículo 5. Y murieron también Mahlón y Kelión, quedando así la mujer. 2 veces se nos indica que quedó Noemí, pero ¿saben? En el versículo 5, escuchen cómo lo dice, escuchen bien. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada. Suena despectivo. Quedando la mujer desamparada. Podría salir alguien aquí y decir, oye, la mujer. Que estás hablando de Noemí, ¿eh? Que es Noemí. Que lo que ha pasado la pobre señora y encima le llamas la mujer, suena despectivo. Pero eso es precisamente lo que el texto quiere que uno capte. Aquí ya no es Noemí, aquí es la mujer. Ha perdido totalmente su identidad de quién era. Y cuando recupere esa identidad, ¿saben cuál será su identidad? No me llames Noemí, sino llámame ¿qué? Llámame Mara, porque en angustia me ha puesto el Todopoderoso. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo que aquí sucedió? Fíjense, en el crack del 29 en Estados Unidos, cuando hubo esa crisis tan grande, subieron el porcentaje de suicidios de una manera asombrosa. ¿Y saben por qué? Porque esa tragedia en la vida de muchos les llevó hasta el punto de entender de que su vida ya no valía para nada. De que ya no tenían identidad ni esperanza en ningún sitio. Y perder la vida quizá era lo mejor que a uno le podía pasar. Pues fíjense, mis hermanos, que en este punto se encuentra Noemí. Todo esto es para mostrarte que esa tragedia dañó y golpeó su vida con su esperanza, con su identidad. Es mostrarte, Noemí aquí era una pérdida total. ¿Y saben qué? Esa es la manera como la tragedia en nuestras vidas la va a dañar. Y puede ser tan fuerte que puede dejarte sin esperanza alguna y sin identidad alguna de quién eres tú. ¿Saben? Recuerdo cuando mi madre falleció, mis hermanos. Estábamos comprometidos ya con Leida. Estaban todos los billetes comprados para viajar a Chile y la boda. Y a mi madre le detectan el cáncer. No pudo ir a lo que era la boda. Volvemos y lo que era mi madre era una sombra de lo que había sido cuando volvimos de Canadá. A mi padre el negocio se le empezó a hundir. Fallece mi madre y le empiezan a reclamar deudas y deudas y deudas y deudas a mi padre. Y todos aquellos que habían estado a su lado vieron la situación y lo abandonaron, quedándose solo, desamparado y tuviendo que cerrar su negocio. Y yo estando ahí, mis hermanos, y preguntándome, ¿qué sucede? Y todo aquello en mi vida personal que había dado cierta seguridad, que me había dado cierta identidad en quién era yo, que me había dado cierta esperanza, todo por los suelos. No había nada. Era como si le cogiesen las partes del cuerpo a uno y poco a poco se las fuesen desgarrando sin dejarle nada de nada. Y eso es precisamente, mis hermanos, lo duro que la tragedia puede golpear. Y quizá cada uno aquí está pasando sus propias tragedias, personal a nivel económico, a nivel familiar, a nivel social,
a nivel espiritual. ¿Y saben qué, mis hermanos? La cuestión es que la tragedia es algo con lo que debemos aprender a vivir en nuestras vidas. Porque no es cuestión si se da, sino es cuestión de cuándo eso va a darse. Si es que no se ha dado ya. Porque es una realidad que va asociada a un mundo caído y hundido por el pecado. Es parte de los cardos y espinos que empezaron a crecer después de que el ser humano se rebeló, mis hermanos, contra Dios. ¿Puedes pensar ahora en tu vida cuáles son esas tragedias que afectan a tu vida? ¿Puedes pensar esos golpes y cómo dañan una y otra vez tu esperanza y quién eres tú? Y en esos momentos puedes preguntarte, ¿y dónde está mi rey? Y saben, es una pregunta legítima. Y déjenme que la responda al final, pero se la anticipo. ¿Dónde está mi rey? ¿Dónde está mi Dios, mis hermanos, en medio de la tragedia? Dios sigue estando en el mismo sitio. Dios sigue estando en su trono, gobernando la historia para que encuentres al final esperanza e identidad en tu Señor Jesucristo. Ahí sigue estando Dios y no ha variado un ápice. Pero quizá antes de responder esto, la pregunta es entonces, cuando esa tragedia golpea, sea la que sea en tu vida, sea un golpe o sea en varias olas, ¿qué hacemos entonces? Y saben, esto nos lleva al segundo punto, que la tragedia, mis hermanos, es el momento para el ejercicio de nuestra fe hacia el amor fiel de nuestro Dios. Y la pregunta aquí es cómo se ejerce eso. Y se ejerce con dos caminos de responsabilidad. Y fíjense, eso lo vemos a partir de la segunda sección, del versículo 6 en adelante. Cuando empiezan los diálogos aquí, mis hermanos, entre Ruth, Noemí, Orfa. Fíjense, antes de que pase eso, déjenme que les explique brevemente cómo se organiza esta sección. Fíjense, esta sección viene organizada por un verbo claro, que es el verbo volver. Volveos aparece una y otra vez. Fíjense en el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó. Ahí el verbo es volver, volvió. Fíjense ahora, mis hermanos, en el versículo 22, al final del capítulo. Así volvió Noemí. Por tanto, toda esta sección se encierra en la idea de volver, la idea de retorno. Y en medio de toda esa sección, abierta y cerrada por la idea de volver, en la mitad de ella se repite una y otra vez el verbo volver. Versículo 6 lo hemos visto. Fíjense en el versículo 7 si empezamos a leer. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad y volveos. Versículo 10 otra vez. Versículo 11 otra vez. Versículo 12 otra vez. Versículo 15 dos veces. Versículo 16 otra vez. Versículo 22 dos veces. Volveos, volveos, volveos. ¿Alguien tiene duda de cuál es el tema central de esta sección? Está claro. Volveos. Dios en su palabra está diciendo, volveos, volveos, vuélvete. La pregunta es, ¿vuélvete a dónde? Gracias, Rosé. ¿A dónde? O mejor, vuélvete ¿a quién? Gracias, Paco. Se nota que es un matrimonio. Van a la par, ¿A dónde? ¿A quién? Y fíjense que nos lo muestran los dos diálogos. Esos dos diálogos son los que yo he llamado un diálogo cultural, donde Noemí le va a decir a sus nueras que hagan lo que es culturalmente lógico, correcto y humanamente posible, lo que debía hacerse. Y el otro diálogo, que es el de Ruth, es lo que yo llamo el diálogo teológico. Muestra la realidad del asunto. Muestra al volverse a lo que es el plan y propósito divino. Hay dos caminos ahí, el camino de Orfa y el camino de Ruth. Y ahí hay responsabilidad de tomar uno u otro camino. ¿Cuál es el camino de Orfa, mis hermanos, aquí? Es la responsabilidad de volverse a lo humanamente posible. Y fíjense, ¿por qué empezaron a volver hacia Belén?
Y empezaron a volver hacia Belén, mis hermanos, por el versículo 6. Fíjense lo que hay ahí. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Dios había visitado a su pueblo. Y mis hermanos, eso es esencial por dos causas. Porque, ¿saben? Implica que la mano de Dios no estaba fuera de la historia. Dios seguía obrando. Y lo que ahora hacía con su pueblo tenía impacto en esas mujeres, Noemí, Ruth y Orfa. Pero es bueno, mis hermanos, porque es la manera en cómo Dios va a empezar a transformar la tragedia de esas mujeres en una misericordia asombrosa. Pero eso de visitó, mis hermanos, cuando Dios visita, ese verbo es esencial en el Antiguo Testamento. Cuando Dios visita, ¿saben qué? Cosas pasan. Cuando Dios visitó a la humanidad en Génesis 6, algo pasó, trajo el diluvio. Cuando Dios visitó a Abraham, le dijo que en un año su mujer Sara daría a luz un hijo, y a un año Sara dio a luz al hijo de la promesa. Cuando Dios visitó a María, hubo, mis hermanos, la mayor visitación de todas, porque a través de esa visitación se obró la encarnación del eterno Hijo de Dios, aquel que traería la salvación y redención de su pueblo. Cuando Dios visita, cosas pasan. Y aquí, mis hermanos, Dios intervenió en medio de la historia y fue la manera en que Él obró providencialmente para que esas mujeres volviesen a Belén. Y empieza todo en el versículo 7. Y ahí van por el camino. Y no se nos da detalle, quizá iban hablando. ¿Cómo llegaremos ahí? ¿Cuándo llegaremos? ¿Qué es lo que va a pasar? Y en medio de todo esto va Noemí y dice algo sorprendente. Les dice a sus dos nueras que se vuelvan a su casa. Era costumbre en aquel tiempo, ¿ya?, de que alguno cuando se iba lo acompañaban un trocito y después se iban. Pero fíjense que aquí, mis hermanos, Noemí está haciendo algo. Le está diciendo, oye, volveos a casa. Y puede parecer duro esto, puede parecer como si Noemí quiere desempalagarse, como dice de ellas. Pero no es así, hermanos. Es una muestra de amor y preocupación lo que Noemí estaba haciendo con Orfa y estaba haciendo con Ruth. ¿Saben por qué? Vemos esa muestra de amor en dos aspectos. Fíjense, lo primero, mis hermanos, es porque cuando una mujer quedaba viuda y todavía era joven para casarse, tenía varias opciones, pero una de ellas era volver a la casa de su padre y ahí poder encontrar varón, marido para casarse, y entonces que su línea genealógica siguiese adelante y no quedase en extinción. Fíjense como ya desde el inicio del libro, el libro les está diciendo que la línea genealógica es esencial, es el problema principal aquí, tiene que restaurarse, redimirse. Y lo vemos como esto sucede al final del libro en la genealogía del rey David. Pero era una de las opciones que tenían. Por lo tanto, les dice, volveos. Y volveos, fíjense, mis hermanos, a un sitio muy claro. Fíjense cuando les dice en el versículo 8. Tomen atención ahí. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Eso es curioso, porque la expresión, ¿saben cuál era? Volveos cada una a casa de su padre. Pero aquí menciona la casa de su madre. ¿Por qué? Fíjense, esa expresión aparece dos veces en el Antiguo Testamento, aquí y en otros dos lugares más, que es en el libro de Cantares. Y fíjense en Cantares 3:4. Apenas hube pasado de ella un poco, hallé luego al que amaba mi alma, lo así y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Cantares 8:2. Yo te llevaría, te metería en casa de mi madre. Tú me enseñarías y yo te haría beber vino adobado de mosto de mis granadas. La mención de casa de mi madre, mis hermanos, era el lugar donde los esposo y esposa encontraban seguridad para tener su intimidad, para tener sus relaciones sexuales. Y era en casa de la madre, lo vemos esto en la historia de los patriarcas, donde también se empezaban a crear planes de matrimonio. Por tanto, fíjense que aparece ahí en la casa de mi madre. Aparece lo que es la idea de matrimonio, la idea de relación sexual esencial para que la línea genealógica siga
adelante. Y fíjense que como este es todo el tema de ese diálogo. Fíjense en el versículo 9. Os conceda Jehová que halléis descanso cada uno en casa de su marido. Y después todo el diálogo es: yo no tengo hijos, os habréis de esperar, iros para que encontréis marido. ¿Se dan cuenta? Todo el tema es precisamente el problema de esa línea genealógica. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo Noemí aquí? Eso era una costumbre cultural de aquel tiempo, volverse para que eso pudiese darse. Noemí les está proponiendo el camino humanamente posible, el camino culturalmente lógico, el camino ancho a tomar en esa situación. Y lo hace ¿por qué? Porque Noemí hay una segunda cosa que muestra su amor. Fíjense en los versículos 8 y 9. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a casa de vuestra madre, Jehová haga con vosotras misericordia. Versículo 9. Y os conceda Jehová que halléis descanso. ¿Saben lo que está ligando aquí Noemí, mis hermanos? Que la idea en cómo Dios mostrará misericordia, literalmente amor leal, la manera en cómo Dios mostrará amor fiel y dará descanso a esas dos jóvenes, ¿saben cómo será? Volviendo a casa de su madre y encontrando marido para que siga la línea. Ahí es donde está la bendición, ahí es donde está el amor de Dios, ahí es donde está el descanso según Noemí. Y ellas dijeron: no, nos vamos contigo. Y Noemí se lo pone más difícil todavía. Esto es como el circo, más difícil todavía. Y fíjense ahora, lean los versículos del 11 al 13. Es curioso, fíjense lo que dice aquí Noemí. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, volveos a casas a alejarse de Noemí. Noemí les está diciendo: conmigo no tenéis esperanza, conmigo no tenéis nada. Iros a vuestras casas. Esto es lo lógico, lo humanamente posible. El otro camino es improbable e imposible. ¿Queréis verlo? Fíjense el versículo 11. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Es la idea de un hijo que pueda redimirlas a ellas. Yo tengo más hijos en mi vientre. Noemí está utilizando una palabra extraña aquí, una palabra que se refiere a órganos internos. Y por eso el significado que tienen es a nivel de deseos sexuales, que eso ya se ha acabado, es la expresión de que se ha pasado el arroz. Ya no hay deseo ni para tener hijos en mi vida y vais a venir conmigo. Si no lo hay, para que estos hijos os puedan redimir, os puedan casar, puedan seguir vuestra línea. Y ahora Noemí sigue con lo más difícil. Va a algo que es totalmente, que si se diese, sería totalmente imposible. Fíjense el versículo 12. Volveos, hijos míos, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y ahora fíjense, y aunque dijese: esperanza tengo yo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz un hijo, ¿habéis vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor de ellos? ¿Qué es lo que Noemí está diciendo aquí? Está diciendo es que es algo imposible. Y cuando uno lo piensa, es que incluso es divertido como lo pone. Porque fíjense que menciona: tengo yo hijos, menciona plural. ¿Por qué plural? Porque eran dos, Orfa y Ruth. Y ahora pónganse, yo soy muy vieja, pero en el caso que tuviese marido y esta noche concibiese, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tienen que haber al menos dos hijos. Y de esos dos hijos, los dos tienen que ser varones. Si el primero sale varón, bien. Si el segundo sale chica, no sirve, tiene que esperar al varón. Y si la primera sale chica, no sirve, tienen que esperar a dos varones. Pero pongamos que salen dos varones, ¿qué pasaría? Oye, vosotras tendríais que esperaros a que esos varones creciesen para poder casaros con vosotras. Y cuando creciesen esos varones, ¿sabéis lo que pasaría con vosotras, Orfa y Ruth? El tiempo pasa, ¿eh? Que seríais más viejitas. ¿Pensáis entonces que querrían casarse con vosotras? Oye, hijo, aquí está tu futura esposa. Y ahí sale Ruth, con lo que es el tacataca y sin dientes. Me llamo Ruth. Mira, mamá, por favor. Ok, es que eso sería así. O sea, Ruth les está diciendo: es que veis que ir conmigo es imposible. Es un camino
perdido. No tenéis esperanza alguna. Y ahora Ruth da la estocada final. Noemí da la estocada final. Y fíjense cuál es la estocada final al final del versículo 13. Dice, no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Qué es lo que les dice Noemí? Es que hasta Dios está en contra mía. De tal manera que si vosotras venís conmigo, lo único que vais a encontrar no es la misericordia, el amor y el descanso de Jehová, sino que lo único que vais a encontrar es la mano de Jehová contra vosotras, porque esa mano se ha levantado contra mí. Por lo tanto, volveos a lo que es lógico, volveos a lo que es humanamente posible, tomar el camino ancho que es lo lógico en hacer en esa situación de tragedia. Lo otro es imposible. Y Orfa quedó convencida. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra. ¿Debemos juzgar a Orfa, mis hermanos? ¿Saben? La Biblia no la juzga. Y tampoco nos dice si Dios le concedió marido o hijos. Hermanos, Orfa aquí es el camino a entender. Orfa aquí es el camino ancho. Orfa aquí es el camino que quizá muchos en situación de tragedia tomarían. Y no es por falta de fe o para juzgar a nadie, porque ni la Biblia tampoco lo hace. Pero mis hermanos, fíjense que hay dos cosas que aprendemos de Orfa y de Noemí aquí. La primera con Orfa es que toma el camino humanamente posible, lógico, comprensible, y en ese cruce de caminos nos va a situar la tragedia en nuestra vida. Cosas que pueden ser lógicas, posibles y lícitas. Y, separado, lícitas de tomar, mis hermanos. La pregunta es, ¿te acercan o te apartan del propósito de Dios ese camino? Y ¿saben lo curioso con Noemí? Que Noemí hubiese tenido en cierta manera que decirles, volveos a mí y a mi Dios. Pero les echa fuera. Y mis hermanos, Noemí quizá cayó en el error de que fuesen las circunstancias que vivía las que definiesen el camino a tomar, en lugar de que fuese su Dios, quién es Él, y sus promesas la que definiesen el camino a tomar en medio de la tragedia. Las circunstancias nunca pueden definir el camino a tomar. Dios y quién es Él, sí. Y fíjense que ese es el camino de Ruth. Porque el camino de Ruth es la responsabilidad de volverse a lo divinamente establecido. Orfa fue responsable de lo que tomó. Y ahora viene Ruth. Y fíjense que Ruth tomó una decisión totalmente distinta. Fíjense el versículo 14. Ruth se quedó con ella. Y quedarse con Noemí, ¿qué implicaba, mis hermanos? Ahora viene el debate teológico, el diálogo teológico. Fíjense el versículo 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto ¿a qué? Se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tras de ella. Aquí está el kit de la cuestión. Volverse a casa de su madre, volverse a su tierra, mis hermanos, implicaba que irse lejos de Noemí, irse lejos del pueblo del pacto, irse lejos del Dios único y verdadero. La cuestión es que aunque ese camino fuese lo humanamente posible, factible y culturalmente lógico, implicaba irse lejos del pueblo del pacto, de las esperanzas del pacto, del Dios único, vivo y verdadero. Aquí estaba el problema principal. Y aquí salta Ruth y le dice algo precioso a Noemí. Palabras preciosas para
Ruth, Noemí y para mí, porque fueron las palabras que Leida usó en los votos y promesas cuando nos casamos. ¿Ya? Así que las tengo ahí. Dice, ¿qué es lo que le dice básicamente Ruth a Noemí? 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte haga separación entre nosotras dos. Mis hermanos, Ruth le está diciendo a mí, voy a ir contigo hasta las últimas consecuencias. Pero irse con Noemí, ¿qué implicaba verdaderamente? Irse con Noemí implicaba irse y escoger ¿a quién? Al Dios del pacto, al Dios verdadero, al pueblo del pacto, a las promesas que Dios había dado a su pueblo. ¿Cómo es posible, mis hermanos, que una moabita pudiese tomar esa decisión y Noemí, que tenía que tenerlo claro, las circunstancias definieron su camino a tomar y no fue su Dios y concepto de su Dios? ¿Cómo es posible, mis hermanos? Y saben, esto solamente es un puro acto de conversión de la misericordia de Dios sobre esa moabita en los campos de Moab. Porque Noemí, Ruth le está diciendo a Noemí, está haciendo un pacto con ella. Las palabras aquí son de pacto. Tu pueblo va a ser el mío, tu Dios mi Dios, y voy a ir contigo hasta el final. ¿Qué motivó esas palabras? ¿Y saben lo que lo motivó? Lo motivó el amor. El amor de Ruth hacia Noemí. Pero no se equivoquen, Lo que motivó ese cambio, esa conversión de Ruth, no fue primeramente su amor hacia Noemí, fue el amor de Dios por esa moabita. Y fue el amor de Dios, mis hermanos, quien volvió a esa moabita a entender sin saber bien cómo, que el camino a tomar era el camino de Noemí, porque ahí estaba el Dios verdadero, porque ahí estaba el pueblo del pacto, porque ahí estaban las verdaderas promesas y esperanza. Y fíjense cómo es el amor de Dios sobre ella, porque ¿qué les ha dicho Noemí en el versículo 8? Fíjense, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia. La palabra hebrea ahí es Gesed. Haga con vosotras amor fiel, leal. Ese amor fiel y leal de Dios no se encontraba en el camino ancho de volverse a casa, sino que se encontraba en la dureza y en lo incomprensible de tener que dejarlo todo y volverse a ese Dios. Y esa misericordia y amor de Jehová empezó sobre Ruth, ¿saben cuándo? Bueno, no sé exactamente cuándo, pero se muestra que empezó cuando Ruth fue capaz de darse la vuelta de su pueblo y de sus dioses y poner su faz al pueblo y al Dios verdadero, mis hermanos. Eso es como el amor de Dios empezó a obrar en ella. Y vemos que ese amor al final del libro llevó a Ruth a formar parte de la genealogía misma del Hijo de David, Jesucristo mismo, mis hermanos. Ese es el camino a tomar. Y fíjense que aquí lo que tomó es que en tiempos, mis hermanos, de tragedia, el amor de Dios y el descanso de Dios se encuentran, ¿saben dónde? No en las circunstancias, sino en Dios mismo. En sus promesas de redención y de salvación. En medio de esa tragedia, ¿dónde mirar? ¿Dónde volverse uno? Volverse no lo que sucede a mi alrededor, volverse por muy incomprensible, por muy difícil que pueda ser, volverse a aquel que es nuestro Dios, nuestro Salvador, y que Él tiene las promesas en sus manos. En tiempos de crisis en tu vida, de tragedia en tu vida, mis hermanos, es mirar y volvernos a nuestro Dios. Y para nosotros en el nuevo pacto es volverse a Cristo Jesús, aquel que es el sí y amén de todas las promesas
de nuestro Dios. Fíjense que alguien podrá decir, Rubén, pero esto es obvio. ¿Seguro que es tan obvio? Porque cuando Israel tenía que mirar a su Dios, miró antes a Egipto. Porque cuando Israel tenía que mirar a su Dios, miró antes a Asiria. Mis hermanos, no es la tendencia natural de un ser humano buscar primeramente a Dios. Pero sí debe ser la tendencia de aquellos que hemos sido redimidos y transformados por el amor fiel de nuestro Dios. ¿Saben? Para Ruth fue el camino estrecho, porque implicaba dejar su lugar, implicaba dejar sus dioses, e implicaba irse a un lugar que no conocía, que no sabía cómo la recibirían. Implicó tomar su cruz y seguir a esa Noemí para decir, ese Dios ahora será el mío y ese pueblo será tu pueblo. Y eso empezó a hacer el trabajo del amor de Dios sobre esa Ruth. ¿Y saben? Esa fue la responsabilidad de Ruth. Y aquí nos enfrentamos con algo que es difícil de entender. La soberanía de Dios por un lado y la responsabilidad humana por otro. Mis hermanos, esto es un rompecabezas. Pero aquí Dios en su soberanía estaba obrando. Dios en su soberanía obró esa misericordia sobre Ruth. Pero Ruth ejerció su responsabilidad de volverse a Dios. Fíjense que eso es lo mismo que le dice Jesús a sus discípulos. El que no dejare padre y madre y familia, no es que, dice Cristo, no es digno de seguirme. Es ese camino, mis hermanos. ¿Y saben qué? Esto nos demuestra que somos responsables de nuestros actos. Y esa soberanía y responsabilidad están ahí juntas. No sé bien cómo funciona, pero ayer se lo comentaba a alguien. ¿Saben el texto ese de que mirar los pájaros del campo, que ni siembran ni ciegan, y Dios qué? Los alimenta, el cuidado providencial de Dios. ¿Y saben lo que yo siempre hago? Iba a decir, no se lo digan a nadie, pero como esto ya sale por todas partes. Yo cuando acabo de comer, cojo el mantel y lo voy a quitar las migas al balcón. Uno dice, vaya marranada, Rubén. ¿Pero por qué lo hago? Porque cada mañana hay pajaritos que vienen a comer. Y yo sé que se vienen a comer las migajas de pan que tiro yo en el balcón. Es mi responsabilidad sacudir el mantel. Ya Leida me lo ha dejado claro, ¿eh? Es tu responsabilidad sacudir el mantel y quitar la mesa. Pues yo hago mi responsabilidad y lo hago en el balcón. Y misteriosamente la soberanía y providencia de Dios con mi responsabilidad ahí dentro funciona para alimentar a los pajaritos que ni siembran ni ciegan. ¿Cómo lo hace Dios? No los hermanos. Pero su soberanía y nuestra responsabilidad está dentro del decreto soberano de Dios para cumplir su plan. Por lo tanto, cuando estamos en medio de la tragedia, mis hermanos, volveos, ¿dónde y a quién? Y el camino de Ruth nos lo muestra, volveos a aquel que es vuestro Dios. Volveos a aquel que tiene las promesas en sus manos. Volveos a aquel que no ha dejado de trabajar ni un solo momento en vuestra vida. Y al final su plan lo va a llevar a cabo. Y esto nos lleva al último punto, que la tragedia es el momento para movernos a considerar a Dios como el Todopoderoso. El Todopoderoso, que la tragedia no daña su plan perfecto en absoluto. Fíjense que llegamos a la última parte. Ruth y Noemí llegan a Belén. Salen ahí las vecinas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estará Elimelec? ¿Cómo estarán sus hijos? ¿Dónde estarán los nietos? ¿Cómo serán sus nietos? ¿Qué mayores estarán? Y va Noemí y saca el jarro de agua fría. No me llaméis Noemí, llamarme Mara. ¿Por qué? Fíjense el versículo 20. Y ella les respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto, escuchen bien, el Todopoderoso. Noemí ya ha dicho que la mano de Dios estaba contra ella. Fíjense el versículo 13, al final, la mano de Jehová ha salido contra mí. Ahí Noemí utiliza el nombre del pacto de Jehová, pero en el versículo 20 y 21 utiliza el nombre de
todopoderoso. ¿Saben por qué? Mis hermanos, ese nombre es un nombre que se asocia con las historias de los patriarcas. El nombre por excelencia en las historias de los patriarcas, ¿saben cuál era? El nombre de El Shaddai, el Todopoderoso. ¿Y por qué se revela así Dios en las historias de los patriarcas? Piensen lo que esos hombres pasaron. Dios les prometió simiente, pero esa promesa estaba puesta en peligro por tragedias una y detrás de otra. Les prometió simiente y Sara es incapaz de dar a luz, Rebeca es incapaz de dar a luz. Les prometió simiente y ahora Sara secuestrada por Abimelech. Ahora parece que todo termina. Se necesitaba un Dios todopoderoso para que su promesa siguiese adelante. Y eso demuestra, esa mención, ligando Ruth con la historia de los patriarcas, está diciendo que en medio de la tragedia hay un Dios que es todopoderoso y que su plan lo va a seguir llevando a cabo. Y la tragedia no dañará en absoluto el plan perfecto de Dios. Cuando Noemí dice, el Todopoderoso me ha puesto en amargura, hay un rayo de esperanza de que el Todopoderoso sigue estando allí. Y mis hermanos, no puedo, me sabe mal, que alguien me lo pregunte y se lo digo, mostrarles la cantidad de vínculos entre Ruth 1 y los acontecimientos de los patriarcas, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Pero esa relación está diciendo que el Todopoderoso que actuó en medio de la tragedia de esos hombres para llevar a cabo sus promesas sigue actuando y sigue siendo el Todopoderoso, que aún y a pesar de la tragedia en la vida de los suyos sigue llevando su plan. Y el Todopoderoso, mis hermanos, es el que transforma nuestra tragedia en esperanza. Porque ¿cómo acabó Ruth, mis hermanos? O en medio de la tragedia, el Todopoderoso obró. ¿Y cómo termina el libro de Ruth? Esa Noemí que no tenía nada, esa Noemí que no tenía a nadie, esa Ruth que no sabía si se podría casar. Dios el Todopoderoso obró y levantó a voz el pariente redentor para redimir a Ruth y casarse con ella. Levantó al pariente redentor, levantó a voz para que ahora Noemí tuviese descendencia y la línea genealógica siguiese, y de esa línea genealógica viniese el rey David, el rey en el cual se encontraban las esperanzas del pueblo de Israel. Y eso nos muestra, mis hermanos, y nunca pierdas esto de vista, que nuestro Dios, tu Dios, es todopoderoso y Él es capaz de convertir la tragedia y las tragedias de tu vida en esperanza y en consuelo. Es capaz de transformar esas tragedias en victoria. Nunca podemos dudar eso, y porque si dudamos miraremos a otro lado. Nunca dudes que Dios es todopoderoso y tiene el poder para transformar la tragedia en tu vida en victoria final, como lo hizo con Ruth. Y cuando uno entiende esto, sea aunque sea totalmente inconcebible, cuando la tragedia llega, voy a volverme al que es todopoderoso. Él puede hacerlo, mis hermanos. Lo que no puede decirles es se va a hacerlo. Eso es distinto. Puede, pero yo no sé si lo hará. Pero saben, quedarnos en las tragedias pequeñas, mis hermanos, es perder la perla de gran precio del libro de Ruth. Porque el libro de Ruth te muestra que Dios continuó obrando. Y si aquí ya llevas tiempo dormido, despiértate ahora. Porque el libro de Ruth nos muestra que Dios siguió obrando. Y siguió obrando para levantar de esa Ruth, de ese voz, una genealogía de donde vendría el rey David, de cuál vendría quién, el hijo de Abraham y el hijo de David, el último redentor, nuestro Señor Jesucristo. Y obró para que en medio de la historia Cristo viniese, y Dios visitó de una manera sorprendente a un ser humano en tragedia. Nos visitó en un mundo trágico por el pecado. Y visitó cuando el eterno Hijo de Dios se encarnó y nació para decir: el tiempo de tragedia de su pueblo ha acabado.
Dios va a transformar, Dios va a hacer algo nuevo, Dios va a cambiar la tragedia del pecado en perdón, reconciliación, salvación y vida eterna. Y en su gran amor, mis hermanos, Dios, en su gran amor fiel, Dios hizo que nosotros, una línea muerta en el pecado, fuésemos capaces de mirar y volvernos a ese Dios único y verdadero. Fuésemos capaces de contemplar a nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz y poder entender que esa cruz, mis hermanos, es ahí donde la tragedia de mi vida, de tu vida, de ese pecado que te hunde, termina. Y de poder entender de que estábamos vacíos y nada llevaste a Cristo, lo único que llevaste es tu pecado, pero Él te llenó de gracia, de amor, de misericordia y dio su Espíritu en ti. Y mis hermanos, esa cruz y la victoria de la resurrección nos muestran de que sí, la tragedia del pecado cambió, pero ¿saben qué? Nos indica el tiempo y el día donde ese hijo de David, ese rey de reyes volverá. Y mis hermanos, la tragedia de nuestras vidas será totalmente transformada cuando Cristo consume la salvación. Y entonces entenderemos que las tragedias de nuestra vida en el presente son nada comparadas ¿con qué? Con la gloria que ha de manifestarse en los hijos de Dios, que será cuando Cristo vuelva y en un abrir y cerrar de ojos transforme todas las cosas y seamos transformados a su imagen y semejanza. Y en medio de las tragedias, mira ese evangelio que Cristo te ha dado. Porque ahí está nuestra esperanza, aun y cuando las cosas estén bien graves. Esta es mi esperanza, esta es mi fe, esta es tu esperanza, esta es tu fe. La pregunta es, tú que escuchas, ¿tienes tú esa fe? ¿Es esta tu esperanza? Puedes decir y mirar a Dios y decir, este es mi Dios y este es mi pueblo. Porque saben, está el camino de Orfa y de Ruth. Puede parecer locura, puede parecer tropezadero volverse a Dios para esto. Pero Dios quiera hacer misericordia contigo y poder mirarle a Él. Y hermanos, cuántas gracias tenemos que dar a nuestro Dios de que Él ha hecho misericordia con nosotros. Y en medio de la tragedia tenemos a Cristo, sus promesas y su esperanza última.